Hola, soy José Andrés Cánovas Pérez y estos somos los integrantes de nuestro grupo de proyectos de primer cuatrimestre de la asignatura Autómatas y Lenguajes Formales. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del programa y en qué consiste. En cuanto a las expresiones regulares, importamos el regex y los meses del año. Este primer grupo corresponde a todos los parámetros en todos los formatos requeridos y este segundo grupo corresponde a los comandos introducidos por el usuario. No son muy complejas, sin embargo, cabe destacar el uso de grupos genéricos en el patrón normalizador con el objetivo de hacer más amena la gestión de errores. En cuanto al módulo tratador de archivos, tenemos que importar el formateador, las expresiones regulares y el regex para que se puedan hacer tipos matches y nonce. Y las dos operaciones correspondientes a este módulo son comprobar fichero, que es muy sencilla. Se intenta abrir el fichero y si existe retorna cero, y si no existe salta el mensaje de fichero no existente y se corta el flujo de la ejecución del programa. Este va muy ligado al comprobador de comandos con encontrar fichero y renombrar líneas, que es la base de la impresión de tanto el formato como la filtración. Se va recorriendo una a una las líneas del archivo y se van guardando sus elementos en listas. Con el objetivo de, a continuación, realizando ciertas operaciones con nueva fecha, nuevas coordenadas, nuevo teléfono y haciendo match como con teléfono extendido, realizar a partir de lo que haya requerido el usuario, ya sea búsqueda o conversión a nuevo formato. Se realizan operaciones comprobando los full matches anteriores y cuando se comprueba finalmente si el teléfono o el teléfono extendido son correspondientemente correctos y sale un match, se imprime la línea de la cual hemos intentado buscar la información. Pues, por ejemplo, en ese phone, si la línea que tenga el teléfono correspondiente, o ese NIF, el DNI, y así con todas. Para el módulo comprobador comandos tenemos la operación encontrar fichero, que se dedica a localizar dentro de cada uno de los posibles comandos dicho anteriormente, sphone, -n, snif, stime, el fichero que corresponde a este. Esta operación es muy importante debido a que hemos usado las expresiones regulares para separar el fichero dentro de cada uno de los comandos, por lo cual no coinciden todas. El fichero no coincide en el mismo grupo de todos los comandos, como se ve aquí. Normalizar, por ejemplo, normaliza el 1, teléfono el 2 o incluso match fecha en el último de todos. El módulo normalizador tiene la operación normalizador, que se encarga de comprobar que el comando de conversión de formato, o sea, el "-n", es correcto en todos sus aspectos. A través de los grupos de las expresiones regulares, hace estas comprobaciones. Por ejemplo, si ponemos python main.py menos otro, por ejemplo, que no existe, nos sale parámetro erróneo. Si introducimos esto correctamente, python main.py menos n, pero no introducimos el fichero, nos salta faltan parámetros, pues no tenemos fichero que modificar. Y si introducimos todo esto bien, python main.py menos n log.txt existiría, pero si introducimos fichero.txt, nombre de un fichero que no existe en nuestra carpeta de el proyecto, nos salta fichero no existente. Pues no tenemos fichero cuyo nombre coincida con fichero.txt que podamos modificar. Hola, mi nombre es Alejandro Carrasco Espinosa y voy a proceder a explicar los módulos restantes del proyecto. Y vamos a empezar por este de aquí, el filtrador comandos. Lo que hace esto es ver la opción que el usuario le pasa, si -sphone o -stime y ese tipo de cosas, para ver por qué tiene que filtrar el fichero. Filtrar por teléfono, pues el usuario tiene que introducir un teléfono y lo primero que hace esto es ver si el teléfono es válido, y en caso de que sea válido, pues entonces abre el fichero, lee cada línea, separa las variables con un punto y coma y las almacena en lista, las diferentes variables. En caso de que
algo falle, que un teléfono no sea válido, que el DNI no sea válido, la fecha no coincida con el formato uno 2 o 3 o las coordenadas no coincidan con el formato uno 2 o 3, entonces no se imprime la línea. En caso de que sí coincida, pues se imprime la línea. El DNI hace básicamente lo mismo, mira que el DNI sea válido, lo lee, almacena las variables en listas, comprueba que esto esté bien, que todo coincida y en caso de que no lo imprime y en caso de que sí, pues se imprime la línea. Vamos, lo mismo que antes. Y filtrar por fecha es lo mismo, lo que pasa que tiene que imprimir eh, las fechas desde un rango a otro. Y lo que hace es las fechas que introduce el usuario, pues las pasa por una función que está por aquí. La función está aquí de cambio filtrar fecha, que la explicaré más adelante, que lo que hace es pasar todas las fechas, las dos fechas que pasa el usuario, al formato 1 y ahí ya las va comparando. Y entonces se añade esta condición y en caso de que las fechas estén entre ese rango, pues entonces sí lo imprime. Bueno, pues el módulo formateador se trata de pasar de un formato a otro. El formato lo indica el usuario o es el formato por defecto, el usuario tiene que indicar la opción "-n". Arreglar teléfono, pues lo que hace es imprimir el teléfono sin espacios ni guiones. Arreglar fecha, imprimir la fecha ya formateada sin espacios. Cambio filtrar fecha es la función que llamamos en filtrador comandos que he explicado antes, que lo que hace es, según el formato en el que esté la fecha, pues la cambia al formato 1 para así poder compararlas. Cambio formato fecha, pues hace algo parecido, lo que pasa que primero pasamos todas las fechas que pasa el usuario, o sea que hay en el fichero, las pasa al formato 2. Luego ya según lo que indique el usuario, según el formato al que quiera pasar el usuario, pues ya si quiere pasarlo al formato 1, pues entonces el formato 2 que hemos cambiado antes, pues lo pasamos al 1. Luego del formato 2 al formato 2, que no cambia mucho, pero bueno. Y luego del formato 3, o sea, del formato 2 al formato 3. En cambio formato coordenadas, lo mismo, exactamente lo mismo. Pasamos todas las coordenadas a un mismo formato. En este caso, pasamos al formato 3, ese por defecto, y luego ya si el usuario indica que quiere pasarlo al formato 1, pues del formato 3 al formato 1, del formato 3 al formato 2, o luego el formato 3 al formato 3, aunque, bueno, que es básicamente lo mismo, pasar de formato 3 a formato 3, pero igualmente hay que introducir para esa condición, porque si no, el programa no va a funcionar. En cuanto al módulo main, nuestra incógnita era el hecho de obtener por entrada estándar el comando introducido por el usuario. Y se nos ocurrió hacerlo con expresiones regulares y buscando el match de estas con el comando. En caso de que, por ejemplo, se realizase match comando normaliza, eso es que por la entrada estándar se ha identificado un comando del formato Python PI "-n fichero con los dos campos opcionales y pues se realizaría la operación. Todo esto es equivalente con match comando fecha que corresponde a ese time, match comando NIF que corresponde a ese NIF y match comando teléfono que corresponde a ese phone. Dentro de estas condiciones ya saltaríamos a la operación correspondiente a filtrar por fecha, filtrar por NIF o filtrar por teléfono, que ya nos daría el fichero como el usuario ha requerido. Bueno, y por último, la conclusión de este proyecto, ¿no? ¿Qué podemos sacar de conclusión? Pues dos cosas. Lo primero, que Python es un lenguaje, por lo menos en lo personal, para mí y para mi compañero, más fácil de implementar que a los que estamos acostumbrados a usar en la carrera, como C++ y Java. Y pues que este tipo de programas, eh, sin las expresiones regulares, no sé si se podrían llevar a cabo, seguramente sí, pero sería mucho más complejo y no sería eficiente ni viable sin el uso de expresiones regulares. Y al principio sí que es verdad que cuesta mucho hacerlas, pero se agradece el poder usarlas porque te facilita mucho el trabajo
este tipo de cosas.